quiero compartirles un poco también eso porque, como decía Flor, podría decirles que crecí desde chico, me iba en la iglesia, no sé cómo se dice, ¿no? Como una tela de araña de la iglesia, pero no era salvo. Fui salvo, creo que a los 17 años, cuando un hermano, yo trabajaba en una estación de servicio, y un hermano pasaba y tenía la Biblia encima de la moto. Y a mí me llamaba la atención y le decía, qué buena espada que tenés. Nunca me dijo nada. Y ellos solamente venían cada 15 días, un sábado, a predicar o a animar a una sola hermana en el pueblo. Y tenían que cargar combustible. Y yo siempre le decía. Y dice que un día ese hermano ya iba volviendo al campo porque tenía que cruzar más o menos 15 kilómetros. Y de la mitad del camino el hermano volvió. Porque dice que empezó a pensar de lo que yo le iba diciendo y volvió. Empezamos a hablar y me dijo si quería estudiar o quería conocer más. Y el hermano vino y me predicó el Evangelio. Conocí al Señor, no es una estación de servicio, no se imaginen grande, era 2 máquinas y nada, en el medio de la nada, en el medio del campo. Ahí afuera, abajo de la sombra, conocí al Señor. Y 17 años o 15 años, sacarle 7, son 10 años que estuve en el camino del Señor, diríamos, pero nunca conocí al Señor. Entonces, hermanos, que prestemos atención en eso, a nuestros hijos, familiares, que realmente conozcan al Señor. Siempre hacerle esa pregunta, ¿verdaderamente conoces al Señor? Porque ese hermano me preguntó, ¿quién era el Señor Jesucristo? Yo no lo sabía. A los 17 años conocí al Señor. Así que eso doy gracias al Señor. Y otro testimonio que voy a aprovechar que estoy acá arriba. Doy gracias al Señor por un cuidado que tuvo conmigo, que tiene con nosotros. El 31 tuve un accidente, gracias al Señor no fue nada grave. Vi la mano del Señor, el cuidado del Señor, así que doy gracias al Señor. Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en sus Biblias. Sí. Cierto. Hoy nos salen los chicos. Voy a tratar de ser breve. ¿Ok? Bien. Acompáñenme, hermanos, por favor, en sus Biblias, en Salmos 25, versículo 4 y 5 nada más. Creo que ya el Señor había acomodado todo porque arrancamos la reunión en cuanto a la oración, cómo el Señor ha obrado en nuestra vida. Y acá tenemos un par de versículos que el Señor me había guiado a preparar, pero tenía que haber vivido primero para poder pasar acá adelante. Así que eso doy gracias al Señor. Bien, vamos a leer. Dice el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bien, oramos. Mi Dios, quiero darte, Señor, muchas gracias. Primeramente por permitirme estar aquí, Señor, delante de mis hermanos, pero principalmente, Señor, delante de ti. Padre, ayúdame, Señor, que yo no sea ningún estorbo, Señor, para que mis hermanos puedan entender claramente lo que tú quieres hablarles, de lo que me has hablado a mí, Señor, que yo pueda transmitirles, Señor, bien y puedan entenderlo, Señor, y que lo puedan también, Señor, poder llevarlo en práctica, Señor, en sus vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy en día, con el simple hecho que
si yo les dijera vayan a Capital en Jujuy 1200, ¿cómo irían? Sí, tren y subte, pero tenés que saber dónde vas, ¿o no? Yo no viviría sin el GPS, no llegaría. Para mí Capital es un bosque enorme de edificios. Cuando fuimos con los matrimonios, dejé a 2 cuadras el auto y no podía llegar al auto después. Eso ahora están sabiendo. O sea, hermanos, necesitamos que alguien nos guíe o el GPS nos lleve a un punto específico. Y les pongo Capital, ¿eh? Puede ser lo mismo acá en Monte Grande. Hay mucha gente que no conoce Adrogué o Bursaco. Entonces necesitamos que alguien nos guíe o para llegar al destino. O antes, ¿cómo se hacía? Se preguntaba y se iba y se llegaba. En el campo, por ejemplo, me acuerdo, sí, donde está la planta esa, ahí pasando esa está la casa de fulano, porque en el campo hay pocas casas. En Capital, en un edificio, ¿qué timbre tocas? ¿Tocamos todo? Y corremos, ¿no? No. Bien, entonces hermanos, eso es lo que quería compartirle, el Señor me guió y era, a ver si se dan cuenta, hoy hermano, es la primera reunión del año. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de estar aquí hoy en su casa. Hay hermanos que no pudieron estar porque están de vacaciones o problemas de salud, ¿no? Pero el Señor nos dio, a pesar de todo, de poder estar aquí hoy en su casa. Y eso tenemos que ser agradecidos con el Señor y su misericordia con nosotros. Y el Salmo 25, hermanos, es la oración del rey David. Y este punto específico es donde él pedía dirección, por eso el título puse, buscando dirección. Necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados. Guiar es encaminar. Un ciego, hoy en día veo que caminan solo, van, se suben al colectivo, pero necesita ser guiado. Recién decíamos nuestros testimonios, cómo conocimos al Señor. Hermanos, ¿alguien te predicó el Evangelio? Realmente la palabra dice que no hay quien busque a Dios. Él nos busca. Pero usa a sus hijos para que podamos ser salvos. Porque no creo que ninguno me va a decir, no, un ángel vino y me habló y soy salvo, ¿no? El Señor te buscó a través de sus hijos, mostrándote a través de su palabra. Y por eso hoy estamos acá, para glorificar su nombre. Entonces, hermanos, necesitamos que el Señor nos guíe. Y miren, hermanos, cómo arrancamos, ¿no? Cómo, en cuanto a la oración, Marisol oraba mucho por su familia, y acá lo vemos, y muchos de ustedes. Nosotros, con mi esposa, orábamos por nuestras familias, que el Señor responde, conforme a su voluntad y a su tiempo. Eso damos gloria a Dios. Hermano, muchas veces oramos a Dios pidiendo que haga lo que nosotros queremos. Señor, necesito esto y esto y esto y esto, y aquello y aquello. Y hoy el salmista nos enseña algo distinto. Nos enseña que tenemos que buscar la guía del Señor. Que a veces sabemos y no lo hacemos. Yo soy uno de ellos. Por eso les decía que tenía que vivir primero para poder comunicarles. Entonces el salmista nos muestra a orar diferente. Debemos pedir la guía del Señor en todas las cosas que queremos hacer o pensamos, no hacer por nuestra propia voluntad.
debemos pedirle al Señor que nos guíe. Debemos pedirle que nos ayude a tomar buenas decisiones. Debemos pedirle al Señor que nos muestre sus planes. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Nuestra voluntad, hermanos, como dice la palabra de Dios, al hombre le parece derecho el camino, pero su fin es distinto. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. ¿Cómo vamos a encontrar esa guía? O como les decía yo hace rato, necesito un GPS para llegar a Capital. Hermano, lo tenemos. Y la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este lugar. Estamos de paso. Somos peregrinos. Entonces, eso ahí hay que prestarle atención. Así que, hermano, principalmente por este año que estamos comenzando, necesitamos la guía del Señor, que nos ayude a tomar, como les decía, una decisión sabia, que podamos glorificar el nombre del Señor. Ahí tengo versículos conocidos, que es Juan 14:6, lo saben de memoria, y algunos si no saben le decimos nosotros, ¿no? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, el camino es el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Eso es lo que tenemos que anunciar. Eso nos anunciaron a nosotros. Y Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermano, esta es la verdad que tenemos. Y esto es lo que cambia tu vida y la mía. Porque es la única verdad que tenemos. No hay otra verdad. Mucha gente nos quiere confundir, mucha gente quiere cambiar eso. Porque Satanás usa eso. Pero, como decía el hermano Pablo, tenemos que escudriñarlo, buscarlo y conocerlo más. Porque el Señor, con ese propósito, vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Y decía, ¿no? Este versículo, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, que ya vamos viendo que Jesús es el camino. Encamíname en tu verdad y enséñame. Hermanos, el Espíritu Santo te va a hacer entender si le pedís que te dé la sabiduría. Hermanos, mi testimonio es tremendo. Me acuerdo cuando el pastor decía, para leer. Hay muchos hermanos acá que sí saben que no miento, que el Señor es testigo. Por poco no tartamudeaba para leer la Biblia. Y eso habla mucho de qué. No leía. ¿Entienden? Me cuesta un montón, hermanos, leer la Biblia. Pero el Señor, cada vez que uno va abriendo, el Señor te va hablando. Entonces, ¿qué estaba pasando conmigo? No estaba tomando mi libro o mi GPS que me guiaba el camino. Entonces, ¿saben qué pasaba conmigo? Tomaba decisiones fuera de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero animarles eso. Estamos comenzando el año con un propósito. El Señor te está dando esta oportunidad más. Y principalmente a mí, que gracias al Señor, como les decía hace rato, no causé un accidente grave. Fue un susto, pero porque el Señor es bueno conmigo. También lo es con ustedes. El Señor es bueno con nosotros, hermanos. Amén. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. Recién daban testimonio, hermanos, cómo el Señor los salvó. Nos sacó, como dice la palabra de Dios, de ese lodo cenagoso donde
tratábamos de hacer todo lo imposible para salir de ahí. Solo no podemos, hermanos. Solo el Señor te puede sacar. Solo el Señor puede sacar a tu pariente, familia, hijos, lo que sea. Te voy a decir, yo he dicho, Señor, no oro más por esa persona. ¿Y saben qué hizo el Señor? Lo sacó de ahí. Porque Él tiene el control de todo. Nosotros no tenemos nada, solamente tenemos que pedir y pedir con fe. Entonces, hermanos, porque Dios, Él es la salvación que tenemos y eso es lo que tenemos que ofrecer. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a la gente, pero lo que tenemos, como decimos, yo tengo la verdad, te tengo que comunicar. Hermanos, Él nos ha rescatado del lobo, podríamos decir, ¿no?, de la inmundicia que es donde estábamos nosotros y decíamos que estábamos bien. Nos sacó de ahí y nos quiere guiar. A veces, como dije recién, yo soy uno de que le dejaba que me guíe la mitad y la mitad seguía siendo yo. Y necesitamos que el Señor nos guíe. En Mateo 9:36 tenemos un versículo que dice, ¿no? Son desconocidos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, ¿no? Y desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Así estábamos, hermanos. Y en su misericordia vino el Señor y te acogió. No le importó cómo estabas, no le importó qué hiciste, qué no hiciste. Su amor y misericordia es mucho más. Y el Señor te sacó de ahí. Me sacó a mí. Y va a sacar a nuestros familiares si seguimos anunciando el Evangelio de Cristo. Porque ese es el que cambia la vida de las personas. Nosotros, hermanos, los que estamos acá, confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Amén. Murió por nuestros pecados, presentes y futuras. Así que debemos vivir esa vida restaurada. Tenemos que vivirla, hermanos. ¿A través de qué? Fuimos restauradas a través de la cruz del perdón. Hermano, el Señor vino, sufrió, dio todo por nosotros. Y debemos servirnos los unos a los otros, con amor, dice el Señor. ¿Quién fue ejemplo? El Señor Jesucristo, hermano. Vino y dio todo por vos y por mí. Yo no lo merecía. Eso Él no dijo, no, David no se merece, no voy a hacer. No, el Señor no dijo eso. Su amor es más grande. En Gálatas 5:13, tengo otro versículo, dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es la palabra de Dios, hermano. Y saben que nos cuesta un montón. A mí me cuesta un montón. Y el Señor quiere eso, hermano, de nosotros. Que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque tengo que ser guía, hermanos. A ese hermano nuevo. Tengo otro testimonio. Hermanos, cuando realmente fui guiado, o podría decirles que desde que vine en Paraguay,
El Señor usó a nuestro pastor, que no está, usó a él y a su esposa para que nos guíe a nosotros. Porque muchas veces yo hacía eso. No, no es necesario, yo me voy a la iglesia cuando quiero y después no pasa nada, me quedo. Total, leo mi Biblia y con eso es suficiente. Hermanos, no es suficiente. Porque yo no conocía al Señor como tenía que conocer. Y la clave para mí fue el discipulado. Porque te exigía a leer, te exigía a orar, te exigía a estudiar. Porque realmente le di importancia y realmente entendí que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, que podamos darle importancia al sacrificio del Señor Jesucristo. Que podamos servirnos. Hermanos, gracias al Señor por los hermanos que limpiaron esta semana. Eso es servirnos los unos a los otros. Porque venimos y encontramos el templo limpio, ordenado, todo en orden. Eso es servirnos los unos a los otros. Orar uno por otros. El Señor eso quiere, esa unidad, que podamos crecer juntos. Y la última parte decía el versículo, en ti he esperado todo el día. Ese sí es difícil, hermano. Es muy difícil. Decimos, Señor, voy a esperar en ti. No esperamos un segundo. Terminamos de decir y ya tenemos decidido lo que vamos a hacer. Es así. Somos terribles, no queremos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Pensamos que sabemos más que el Señor. Y después el Señor te da. ¿En serio? Acá tenés. En su misericordia de vuelta viene la corrección. Entonces damos gracias al Señor por eso, porque a través de su misericordia nos va moldeando de nuestra dureza del corazón. Hermano, cuando yo escribí esto, no sabía que me iba a pasar a mí. Pero si estás pasando, como decía, no, en ti espero todo el día, Señor. Y digo, y sí, si el Señor permite que pasemos un momento difícil, ¿no? Es muy probable que el Señor está tratando con tu corazón. Que lo hizo conmigo, después le decía a mi esposa, ya el Señor me hizo vivir. Él quería que yo lo viviera más en carne propia, porque lo estaba viviendo, pero faltaba más. Entonces, ahí uno se va dando cuenta cómo el Señor está en control de todo. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Porque el Señor dice, no, en los momentos difíciles Él está con nosotros. No nos abandona, hermanos. Y nosotros siempre dudamos. Satanás mete un poquito ahí y te dice, no, si Él ni siquiera está, ni siquiera te mira. ¿No? Siempre hay una duda que te tira no sé de dónde. O alguien. Ah, che, mirá, vos sos creyente, mirá, y todo esto que te pasa a vos. Hermanos, el Señor quiere eso. Porque está tratando con tu vida. Quiere moldearte, quiere mejorarte. Cuando Él está tratando con nosotros, la palabra dice que el Señor quiere bien para nosotros, ¿no? En Jeremías 29:11 dice, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, ¿no? Pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, eso es lo que el Señor tiene en nosotros. Eso quiere para nosotros.
pensamientos de paz. Pero el mundo te va a decir, no, vos sos creyente y te pasa todo eso. No, ¿qué Dios? No, no pasa nada. La palabra de Dios es fiel. Y eso el Señor quiere para nosotros. Así que cuando haya dificultad, hermanos, haya dificultad en nuestra vida, podemos decirle, Señor, espero en ti. Lo hice, hermanos. Me costó un montón. Pero lo hice. Y hoy tengo esa paz que solamente el Señor ofrece. El 31 de la noche, hermanos, estaba ahí. Pero después el Señor me dio esa paz. Y gloria a Dios por eso, hermano. Eso el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra, hermanos. No va a venir un ángel y te va a decir esto y esto y esto quiere el Señor para vos. Ya tenemos todo escrito, todo lo que necesitamos. Entonces le vamos a decir al Señor, espero en ti. Y no querer volver a hacer nuestras voluntades. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, hermanos. Que sea nuestra guía en tiempos difíciles, sea nuestra brújula que antes se usaba o hoy en día se usa el GPS. Para mostrarnos cuál es el camino. Jesús es el camino. Ya lo sabemos. Entonces, como para ir terminando, hermanos, hoy debemos decirle al Señor, muéstranos el camino, Señor. Enséñame. Guíame. Debemos esperar en Dios en todas las áreas de tu vida y la mía. No volver a hacer nuestras voluntades. Que eso es lo primero que se nos viene. Cuando despertemos cada mañana a decirle, Señor, enséñame, encamíname. Este nuevo día, Señor, dejo en tus manos, guíame. A veces con los afanes de la vida se nos pasa. Andamos a las corridas, más este fin de año. Ahora por ahí se va a calmar un poco, igual no se calma nada. Porque hay trabajo, porque hay esto, andamos a las corridas. Pero tenemos que ponerse al Señor primero. Tenemos que ordenar nuestra vida para arrancar el día y poder glorificar el nombre del Señor así, porque nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que decirle al Señor, encamínanos este día, porque tú eres el Dios de mi salvación. Que nos ayude a buscar la guía del Señor siempre y podamos compartir el Evangelio cada día, hermanos. Cada oportunidad que el Señor te da, aprovechala. Porque no sabemos. Hoy escuchamos un montón de hermanos que decía que andaba en la iglesia años, hermanos, y no conocía al Señor, no era salvo. Asegurá a tu familia, a tu conocido, a tu amigo. Vuelve a predicar el Evangelio, no importa. No perdés nada por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Hasta vas perdiendo el miedo de predicar. Aunque por ahí es salvo, asegúralo. No importa. Porque el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Este año enfocarnos a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo sabemos, como les decía, nos cuesta. En Salmo 27
Y tengo un versículo más para terminar. Dice, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, no hay nada en contra de nosotros que nos pueda hacer daño. La palabra de Dios es fiel. Los animo y me animo a ser fiel a la palabra de Dios. No importa. Porque la palabra de Dios es la que cambia la vida de las personas. La que nos cambió a nosotros. La que nos está encaminando la parte donde nosotros le vamos permitiendo. El Señor no te va a exigir a caminar esto derecho. Depende de vos y de mí. Esperar en Dios significa confiar en que Él hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y dejar en sus manos las resoluciones de todos los asuntos que tenemos. Es una confianza activa que requiere, hay una palabra acá clave, fe, hermanos. Por eso dice en Hebreos 11:6, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, tenemos que tener paciencia, humildad, mansedumbre. ¿Saben qué es eso, hermanos? El fruto del Espíritu Santo. Debemos vivirla. Necesitamos guardar los mandamientos y preservar hasta el fin. Como recién dijo el hermano Juan, escuchó 15 años el Evangelio diluido, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos guíe a cada uno de nosotros para predicar y anunciar el Evangelio de Cristo como está escrito en su palabra. Que no pongamos ni quitemos un acento ni un coma, aunque a mí me cueste mucho usar, ¿no?, el acento y coma, pero que el Señor nos dé esa sabiduría y poder aplicarlo a nuestras vidas y para anunciar y anunciar bien la palabra de Dios. Amén. Bien, y el último versículo es Isaías 48:17. Dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, al Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, Jehová Dios tuyo, dice, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Es la palabra del Señor, hermanos. Que el Señor nos dé fortaleza y fidelidad a su palabra. Oramos. Mi Dios, realmente te amo, Señor. Muchas gracias porque, Padre, tú nos has ayudado hasta aquí y este año que comienza, Señor, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu guía. Padre mío, fortalécenos, Señor, en la fe, aumentanos, Señor, ese deseo de conocerte más cada día. Como decía mi hermano recién, no leía por completo la Biblia o no le gustaba leer tampoco. Señor, danos, Señor, ese deseo de conocerte más. Padre, porque tu palabra es la única verdad que tenemos, Señor. Por eso, mi Dios, te doy muchas gracias porque tú, Señor, ya hiciste todo por nosotros. Solamente nos toca a nosotros creer en tu palabra, aprenderla y vivirla, Señor. Tú, Señor, ya nos diste la salvación eterna y eso es, tenemos que estar agradecidos, Señor, eternamente, porque nosotros no podíamos hacer nada, mi Dios. Por eso, Padre mío, te pido que nos ayudes a vivir, Señor, guiado con tu Espíritu Santo, Señor, para encaminar, si es necesario, a nuestros hermanos que son nuevos o personas que no te conocen todavía. Vamos a predicarle el Evangelio, Señor, y guiarlos a ti, Señor. Lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien.